Bueno, para continuar con el desarrollo del programa, vamos a presentar al siguiente disertante. Nos acompaña desde Paraguay Hugo Roy. Hugo es economista, máster en finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, especialista en macroeconomía aplicada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente doctorado en finanzas por la Universidad Católica de Asunción. También es socio fundador de la consultora Mentu, en la que lidera consultorías, investigaciones y proyectos de análisis económico, planificación y políticas públicas. Le damos entonces paso a Hugo. Hugo está por ahí. Hola Lilian, ¿cómo estás? Bien, muy Un bien, bien. gusto saludarte, un gusto participar. Estaba pensando que, si mi memoria no me falla, hace 10 años aproximadamente había participado del Congreso en Córdoba, así que feliz de estar presente nuevamente hoy, Gracias. en este momento con otro rol. Así que, ¿cómo están? ¿Ven allí la presentación? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, em, ciertamente. Cuando conversaba con Luis, decía, ¿qué compartimos? ¿Qué vemos en esta actividad? Y recordaba el haber participado a un evento empresarial, este tipo así, estos congresos de negocios, y mostraban esta, este eslogan, digamos, esta frase, esta oración motivadora. Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlo, ¿verdad? Me quedé pensando qué me mostraba, qué me enseñaba esto, y realmente descubría que es muy frecuente ver en el mundo empresarial este tipo de frases motivadoras, digamos, ¿verdad? Posteriormente me piden que realicemos algún trabajo de medición del sector informal en Paraguay. Y nos pusimos a investigar, a revisar bibliografía, a buscar estadísticas, hasta que finalmente, luego de un tiempo, nos pusimos muy felices de que logramos medir el tamaño del sector informal en Paraguay. Felices porque lo logramos a través de tres metodologías medirlo, pero no muy contentos por el resultado, ya que de alguna u otra manera un 46% del Producto Interno Bruto en Paraguay estaba en el mercado informal, en la economía subterránea. Obviamente algunas actividades lícitas, otras actividades no lícitas, por así decirlo, ¿verdad? O otras actividades no formales. Pasaron unos días y una presentación aquí, otra presentación allá, y finalmente realizamos una presentación en un barrio con una organización de la sociedad civil, y ahí le conozco a una persona que se llama Margarita Infram. Y ella me cuenta, y hablando con ella, le pregunto si tenía trabajo, y me dice, sí, sí, que sí, efectivamente, estaba trabajando en una casa en la limpieza. Ah, ok, tenía 45 años, tres hijos y sola mantenía la casa. Le hago una repregunta y le digo, mira, ¿y hace cuánto empezaste a trabajar? Y me dice, más de 35 años. 35 años. Ay, ¿en qué trabajas? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Limpiando una casa. Al escuchar estas dos respuestas, mi impresión fue 35 años con lo mismo. Entonces le digo, ¿y qué más hiciste a lo largo de tu vida? Entonces ella me cuenta, ella su vida, me cuenta que durante 5, 6, 7 años estuvo trabajando limpiando la casa, ahorrando una parte de sus trabajos, de sus sueldos, hasta que finalmente logró comprarse una cocina, posteriormente comprar una freidora o fritadora, posteriormente un recipiente, esto que mantiene caliente la comida, ¿verdad? Porque ella estaba haciendo empanadas, vendía casa por casa primero y después fue evolucionando y con sus ahorros les fue permitiendo comprar esto hasta que finalmente dejó de trabajar y puso un copetín. Puso un copetín en su barrio, como lo comentaba anteriormente, le vendía a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares ahí en el entorno. Le fue muy bien hasta que finalmente en el 2002, 2003 hubo una crisis económica en Argentina, justamente,
o en la región también, ¿verdad? Que le afectó a Paraguay y allí sus vecinos quedaban con poco de ingreso, porque gran parte de los ingresos son las remesas, y tuvo que vender todo su equipamiento y nuevamente volvió al trabajo del hogar, ¿verdad? Finalmente, pasaron unos años, nuevamente fue ahorrando, tuvo la oportunidad de trabajar con un sastre, aprendió a coser, se vinculaba a una ONG, le financiaron una máquina de coser y ella finalmente logró hacer prendas, compró otra máquina, se vinculó a una empresa exportadora de prendas de una marca relevante en el mercado y finalmente tenía 3 máquinas, 10 trabajadores. Obviamente, la empresa exportadora tercerizaba, la empresa maquiladora, perdón, tercerizaba con ella en ese servicio. Hasta que una de sus hijas se enferma. Esta persona vivía a orillas del río, el río sube, eh, la familia empieza en un proceso de mudanza y bueno, su hija tiene neumonía, se interna en la salud pública paraguaya, tiene que comprar medicamentos, tiene que vender nuevamente todas sus máquinas de coser. Vuelve a trabajar en los hogares, haciendo limpieza. Pasan los años, creo que ya estábamos 17, 18, y logró tener unos ahorros. Finalmente viene la pandemia, ella nuevamente pierde el trabajo, no puede movilizarse, y lo que ocurre es que 22, 23, la alternativa que tiene es que en este momento ella tiene un kiosco, una casilla frente a la penitenciaría de Asunción para coser, alquilar polleras, porque en las penitenciarías de Paraguay las mujeres tienen que entrar con polleras. Ella cose y alquila polleras para alquilarle a, creo que 70 centavos de dólar aproximadamente por mediodía a las personas que visitan a las personas privadas de su libertad. Allí comprendí que la frase esta, que tenemos el coraje, el que tiene el coraje de perseguirlo, que realmente nuestra sociedad no está estructurada para historias como la de Doña Margarita, en la cual personas que sueñan, que tienen una capacidad emprendedora, que la pelean, que la luchan, pero que sufren de manera diferente los shocks externos, crisis del entorno, crisis de países vecinos, crisis locales, crisis sanitarias o temas coyunturales como la salud de los familiares o desempleo o problemas en mi vecindario, no están estructuradas para que éstas eh, puedan hacer frente y puedan crecer. Decía Jesse, la definición de informalidad era de éxito, como crecer, que no puedan crecer y evolucionar personal, económica o organizacionalmente. Que la mirada dicotómica que tenemos como sociedad sobre lo bueno y lo malo, derecha, izquierda, o formal e informal, categorizando como lo formal el espacio en el cual las personas cumplen todas las reglas, y lo informal como aquellas personas como lo oscuro, como lo que está bajo la alfombra, lo que probablemente son negocios ilegales, lo que probablemente desean aprovecharse del sistema, que esta sociedad en la cual nosotros formamos parte, y en esa sociedad en la cual nosotros queremos cambiar, normalmente nosotros la estamos creando en los diferentes espacios, validando ciertas instituciones que tienen una mirada igualmente dicotómica, que tienen objetivos muy diferentes y que probablemente están evolucionando con un modelo, como lo comentaba en esta realidad compleja anteriormente José Luis, y que el desafío que tenemos desde los espacios en los cuales estamos y sobre todo el espacio empresarial, que se hace necesario resignificar una serie de conceptos y realidades que nos llevan muchas veces a
mantener el propósito, los objetivos, el tipo de instrumentos y las instituciones que están en nuestro país. Ya sean estas instituciones públicas o instituciones público-privadas, y mantenemos un debate y una forma de organizarnos en el que de una u otra manera no acompaña esta realidad compleja, este cambio de época, como lo planteaba José Luis, y que necesitan nuevos instrumentos, nuevas miradas. De alguna u otra manera, los desafíos del mundo hoy, ya sean tecnológicos, ya sean económicos, ya sean organizacionales, ya sean de perfil laboral, nos presentan desafíos eh, y objetivos muy diferentes. Y en este caso concreto de formalidad o informalidad, porque muchas de nuestras empresas están en el mundo formal y convivimos en un sector, en una realidad en la cual categorizamos dicotómicamente, nos lleva no solamente a resignificar el concepto de informalidad, sino el objetivo de sí mismo. No es pasarle a una categoría de una empresa que cumple todas las normas, que cumple todos los derechos, sino básicamente quien dice que quizás tal vez deberíamos estar discutiendo que así como existe un derecho a la identidad, toda persona tiene derecho a ser alguien, a ser reconocida. ¿Por qué no, hoy no podríamos hablar de que también existe un derecho a ser formal? Porque y que este objetivo, este derecho a ser formal debe ser garantizado por todos, y el objetivo principal debería ser que a todos les tenemos que dar una existencia, a todos tenemos que garantizar una presencia en la sociedad si queremos realmente incluir. Entonces, repensar las instituciones, repensar nuestras relaciones de formalización es básicamente para incluir, es básicamente para que formen parte, porque todos nuestros instrumentos hoy están, están desarrollados y pensados, implementados para aquellas empresas, organizaciones formales. ¿Qué tiene que ver esto con el planteamiento del tema? La pregunta es cómo crear valor. Y allí es donde nosotros lo que planteamos es que muchas veces la creación de valor, mucho se discute, o sea, no solamente la creación de valor privado, sino principalmente es creación de valor público, en donde nosotros, organizaciones, por un lado, cotidianamente en nuestros procesos de gestión, en nuestros procesos productivos, estamos creando valor privado y que eso tiene mercado, pero el rol que tenemos en la creación de valor público es importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros como empresas tenemos una capacidad de incidencia, tenemos una capacidad de instalar temas, de poner temas sobre la agenda, en la agenda pública, en la agenda política pública, sumamente relevante. Esta historia de doña Margarita, Margarita Infram, nos llevó a que un grupo de empresas, en un primer momento, planteemos, en una previa a conocer la historia de más de 100 emprendedoras, en donde el ciclo es similar, la informalidad era realmente informalidad de supervivencia, eh, nos dimos cuenta que las reformas que estábamos tributarias de formalización o administrativa de formalización realmente estaban muy lejos de verle a estas personas, a estos emprendedores, a estas organizaciones que sobreviven como sujeto de políticas públicas. Y estaban muy lejos de incluirlas realmente, y que más bien nuestros instrumentos desarrollados generaban mayores costos, directos e indirectos, en su proceso de convivencia cotidiana. ¿Por qué? Porque al pasar por diferentes emprendimientos y en alguno de ellos formalizarse, posteriormente quedaban como deudores del fisco, posteriormente quedaban, al entrar en una lógica productiva y desarrollar instrumentos financieros, quedaban como morosos del sistema. Los morosos del sistema hoy son tratados como personas de alto riesgo en el sistema, y esa información es pública. Obviamente quedaban catalogadas como personas, como
empresas o personas muy riesgosas. Entonces, de alguna u otra manera, los instrumentos de formalización desarrollados en una mirada organizacional determinada, lo que constituía en el mediano plazo nuevas barreras para la dignificación de estas como personas y de sus proyectos como tales. Nosotros, organizaciones o empresas más sofisticadas, con mayor peso, con mayor historia, o a lo mejor con mayor capacidades de hacer frente a la incertidumbre actual, de alguna u otra manera debemos participar activamente en darle sentido, en resignificar y darle un nuevo sentido a los instrumentos y a las instituciones existentes. Porque estas instituciones, así como están, reproducen el modelo anterior. Es nuestro rol crear el valor público de incluir, de hacer posible los derechos humanos conocidos, pero también los nuevos derechos que surgen en este contexto. Y ahí creemos que nuestra posibilidad de transformar implica liderar conversaciones en los espacios en los cuales estamos, en donde veamos el impacto efectivo que tienen nuestras instituciones y nuestros instrumentos, y que, en última, este proceso de, comilla, digitalización, modernización de los instrumentos públicos constituye nuevas formas de excluir, constituye nuevos mecanismos en los cuales eh, nosotros le vemos a empresas organizadas, a empresas con capacidades, pero no le vemos a estos emprendimientos que probablemente le faltan capacidades para operar en un mercado formal, como bien lo señalaba ya aquí anteriormente. Y ahí es donde existe esa posibilidad para transformar la realidad desde nuestras organizaciones. ¿En qué sentido? En cambiar el objetivo de las mismas, el objetivo de las mismas políticas. ¿Por qué? Porque somos actores claves para liderar estas conversaciones. Somos actores claves para generar nuevos conflictos o nuevos temas que, llamémosle de conflictos, que disparen soluciones diferentes. Entender que en este contexto es necesario poner sobre la mesa, tensionar el medio a los efectos de repensar, resignificar o replantear los instrumentos que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque hay actores que, a pesar de su capacidad de resiliencia, a pesar de las capacidades que van desarrollando lentamente, a pesar de la lógica de cooperación que están teniendo, no, no es posible integrarse, no es posible incluirse, no es posible formar parte de la sociedad. Debemos salir de este juego de suma cero entre formal e informal, blanco-negro, lo que fuera, para pensar, para entender que los procesos de cambio, los procesos de transformación deben equilibrar diferentes dimensiones, no solamente una dinámica moderna y de sofisticación de lo económico o de los instrumentos de políticas públicas, sino también una dinámica de cómo desarrollamos las capacidades y cómo comprendemos la complejidad de la realidad de este mundo, comilla, informal, que realmente informal lo que tiene es un gran esfuerzo de supervivencia. Y ahí es donde creemos que el rol que tenemos como empresa es el de colaborar en la construcción de una nueva sociedad, de nuevas relaciones económicas o de nuevas relaciones público-privadas con instrumentos que tengan como objetivo claramente estar incluyendo permanentemente ante aquellos sectores, ante aquellas personas, ante aquellas organizaciones que por ave motivo no pueden hacer frente a los diferentes shocks que hoy son cada vez más frecuentes. Nosotros como organizaciones, nosotros como empresa, con el poder, con la incidencia, con las capacidades que tenemos, debemos generar esos espacios de participación, esos espacios de conversaciones, esos espacios de co-creación de nuevos valores públicos, de nuevos sentidos públicos. Y ese es el desafío que creo que la realidad de hoy nos presenta a todos. Bueno, creo que estoy dentro de los 20 minutos. Muchísimas gracias por la invitación.